¿Qué tal? Mi nombre es Rigo Cisnado y el día de hoy retomamos nuestra sección La preparación del cantante. Esta noche el maestro Javier Jaramillo nos demostrará el tipo de voces que existe dentro del canto. Así que tomen nota y los invito a que sigan en sintonía. Hello and welcome to this episode of The Prepared Singer. Tonight we will be discussing voice types. Hola y bienvenidos a este capítulo de la preparación del cantante. Esta noche hablaremos de los tipos de voces. The question I always get from young singers is, what voice type am I? What's my voice type? What repertoire am I going to be singing? La pregunta que siempre recibo de los cantantes jóvenes es, ¿qué tipo de voz soy? ¿Qué es mi tesitura? Es importante conocer su tipo de voz para poder comenzar a trabajar en su repertorio, pero a veces puede comenzar como un tipo de voz y luego terminar como otro tipo de voz. Esto es lo que me pasó a mí. It is important to know your voice type so that you can begin to work on your repertoire. But sometimes you may start off as a voice type and then end up as another voice type. This is what happened to me. When I was a child, I started singing in a children's chorus as a boy soprano. Once my voice changed, I landed very low in my register and I was classified as a baritone in middle school. I remained a baritone until I graduated high school. It wasn't until I got into college that my voice teacher told me that I was a tenor with a heavy voice. I didn't know what that meant at the time, but I trusted her. And thus, we embarked on my singing life as a tenor. It is not uncommon for people's voices to change as they mature. And that is why it is important to know the fundamentals of singing. Cuando era un niño,
comencé cantando en un coro de niños, como un soprano. Una vez que mi voz cambió, caí muy bajo en mi rango y me clasificaron como barítono en la escuela secundaria. Y seguí siendo barítono hasta que me gradué de la preparatoria. No fue hasta que ingresé a la universidad que mi profesor de voz, la doctora Melody Rich, me dijo que era un tenor con una voz muy pesada. No sabía lo que eso significaba en ese momento, pero confiaba en ella y así comencé mi vida de cantante como tenor. No es raro que las voces de las personas cambien y maduren, y por eso es importante conocer los fundamentos del canto. Many young singers fear the changes that happen in their bodies and voices, but it is completely natural. We have to sing in the register that is most comfortable for us. Also, just because you are classified as a specific voice type, it does not mean that you can't sing other notes. It just means that you are more comfortable singing in a specific register. Muchos cantantes jóvenes temen los cambios que ocurren en sus cuerpos y voces, pero es completamente natural. Tenemos que cantar en el registro que nos resulte más cómodo. Además, el hecho de que esté clasificado como un tipo de voz específico no significa que no pueda cantar otros tonos. Solo significa que se siente más cómodo cantando en un registro específico. What am I talking about? I have several friends with lower voices that are able to sing very high notes, and it's fun at parties. However, trying to make a career out of singing high notes when your voice is much lower could bring some bad habits to your technique and even cause vocal injuries. Tengo varios amigos que con voces graves que pueden cantar tonos muy agudos y es divertido en las fiestas. Sin embargo, tratar de hacer una carrera cantando tonos agudos cuando su voz es mucho más grave podría traer algunos malos hábitos en su técnica o incluso puede lastimarse vocalmente. It is not unheard of for a voice to start off in a certain register and then to end up somewhere else. For example, me. After my voice changed, I started off as a baritone. But with the close, methodical guidance of my teachers, I was able to sustain notes that I thought were completely out of my range. As a young singer, it is important to trust your voice teacher and your coaches and follow the exercises they give you. They know how to manage your voice and they know what's best for you and they want you to succeed. No es extraño que una voz comience en un registro y luego termine en otro registro. Por ejemplo, yo. Después de que me cambió la voz, comencé como barítono, pero con la guía de mis maestros, pude sostener tonos que pensé que estaban fuera de mi alcance. Como cantante joven, es importante confiar en tu profesor de voz y seguir los ejercicios que te dan, porque ellos conocen tu voz, ellos ya pasaron por donde tú estás caminando y ellos quieren que tengas éxito. Es muy importante. Part of getting the most out of your singing voice is understanding your own biology. When you have a better understanding of your anatomy, you're more able to know what to expect from your voice and what not to expect. Knowing your voice type is really important if you're singing in a community choir, auditioning for musical theater production or an opera, or
if you're joining a vocal ensemble. Parte de aprovechar lo máximo de su voz de canto es comprender su propia biología. Cuando comprenda mejor su propia anatomía, podrá saber qué esperar de su voz y qué no esperar de su voz. Conocer tu tipo de voz es realmente importante. Si estás cantando en un coro comunitario, audicionando para una producción de teatro musical, una ópera, o si te unes en un conjunto vocal. The first thing that we use for voice classification is the vocal range, which is the high and low notes in your singing range. Many teachers use 3 indicating factors to classify your voice. Lo primero que usamos para la clasificación de la voz es el rango vocal, que son los tonos agudos y graves en su rango de canto. Muchos maestros usan 3 factores indicadores para clasificar su voz. The 3 indicating factors are 1, vocal range, 2, prima voce, and 3, anatomical factors. It is important to know that whenever you use an indicator by itself, you will only get part of the picture, which might lead you to incorrectly classifying your voice type. Los 3 factores indicadores son 1. Rango vocal, 2. Prima voce y 3. Factores anatómicos. Es importante saber que cuando usa un indicador solo obtendrá una parte de la imagen, lo que podría llevarlo a clasificar incorrectamente su tipo de voz. Number 1 is the vocal range. Usually, the vocal range is the first indicator that we use because we want to know how high and low we can sing. We want to know our range. El número 1 es el rango vocal. Por lo general, el rango vocal es el primer indicador que usamos porque queremos saber qué tan agudo o grave podemos cantar. Queremos conocer nuestro rango. Here we have the ranges of the standard voice types that include bass, baritone, tenor, alto, mezzo, and soprano. Aquí tenemos los rangos para los tipos de voz estándar que incluyen bajo, barítono, tenor, alto, mezzo, y soprano. We can see that the standard range for a bass is from C2 to F4. Podemos ver aquí que el rango estándar del bajo es de Do 2 a Fa 4. The standard range for a baritone is from E2 to A4. El rango estándar del barítono es de Mi 2 a La 4. The standard range for a tenor is from G2 to C5. El rango estándar del tenor es de Sol 2 a Do 5. The standard range for an alto, which we also call contralto, is from C3 to G5. El rango estándar del contralto es de Do 3 a Sol 5. The standard range for a mezzo-soprano is from E3 to A5. El rango estándar del mezzo-soprano es de Mi 3 a La 5. And the standard range for a soprano is from G3 to E6. El rango estándar de soprano es de Sol 3 a Mi 6.
Again, these are standard ranges. If you feel that you can sing beyond the limits of the standard ranges, that is fine. Singers usually have extensions to their range. They may have a lower extension and a higher extension. Remember that these ranges vary from individual to individual. Estos son rangos estándar. Si sientes que puedes cantar más allá de los límites de los rangos estándar, está bien. Los cantantes suelen tener extensiones de su rango. Pueden tener una extensión más grave y una extensión más agudo. Recuerde que estos rangos varían de un individuo a otro. Now, let's sing a little and explore the lower range of your voice and see where we get. It's a good thing to write down your lowest and highest notes. And remember, this is the first indicator of the three, vocal range. Ahora vamos a cantar un poco y explorar su rango grave y veamos dónde llegamos. Es bueno escribir sus tonos más graves y agudos. Y recuerde que este es el primer indicador de los tres, rango vocal. We will be starting on C5 and working our way down. Ladies start, and then the men will come in at C4. Comenzaremos con Do5 y avanzaremos hacia abajo. Las damas comenzarán y luego los hombres entrarán en Do4. Aquí vamos. A ver qué tan grave pueden llegar. Here we go. Try to challenge yourself and see how low you can go. Ladies. Gentlemen, join in. Arriving on C2. How did you do? Did you surprise yourself and sing lower than you thought you could sing? ¿Cómo te fue? ¿Te sorprendiste y cantaste más grave de lo que creías que podías cantar? So, pueden escuchar que pues yo comencé una octava más bajo, pero lo cambié. I started an octave lower, but I changed it. Y está bien si no llegan a todos los tonos graves y agudos. It's fine if you don't reach all of the tones, the low tones and the high tones. Again, this is just to understand the limits of your range. Esto es solamente para saber los límites de su rango. Okay? Ahora, now, we will work our higher register. We will be starting on C3 with the men, and then at C4, ladies join in and continue until you can no longer sing a tone. Make sure you write the tone. Also remember that the higher the tone, the more breath support you need to give. Ahora vamos a subir y cantar a nuestro registro superior. Comenzaremos en Do3 con los hombres y luego en Do4 con las damas se unirán y continuarán hasta que ya no puede cantar un tono. Escribe el tono donde llegaste. Recuerda que los más agudo el tono, más apoyo necesita de la respiración. Okay, let's sing. Vamos a cantar. Ladies, you might like to join in now. Ladies, continue. Damas, por favor, siguen. Sopranos.
How did that feel? Well, you could hear how I felt about it. Pudieron escuchar como que yo sentí con eso. Paré de cantar ya con el high C, con el do alto. I stopped singing after high C. So, what tones did you reach? ¿Cómo lo sentiste y cuál tono llegaste? Si escribiste la letra y número, C es do, D es re, E es mi, Fa, F es fa, G es sol, A es la y B es si. Okay, so guess what? That's your range. Ese es tu rango. Es algo muy sencillo. It's very simple, actually, to be able to sing the top note and the lower note of your range. Whenever you can't sing any more notes, then that's the limit of your range. Cuando llegues a los límites de tu rango y ya no puedes cantar los tonos agudos o graves, ya como que ya se separa la voz de vibrar, pues ese es tu rango, ese es tu límite de voz. Es algo muy sencillo, pero necesitamos saberlo porque ese es el límite de tu voz, ¿va? Okay? Let's continue now to the second indicator. The second indicator is prima voce. Okay. So, ahora vamos al número 2 de la clasificación de la voz, que es la prima voce. What is the prima voce? The prima voce is the sweet spot in your voice. It's usually 1 octave or a little over, where you feel the tones to be very, very comfortable when you sing. You would be able to wake up in the morning and without warming up, be able to sing well in your prima voce. ¿Qué es la prima voce? La prima voce es el punto dulce de tu voz. Por lo general, es un octava o un poco más donde sientes que los tonos son muy cómodos cuando cantas. Podrías despertarte por la mañana y sin calentamiento podrás cantar bien en tu prima voce. Maybe you're saying to yourself that you can sing close to the top of a tenor, and you can easily sing to the bottom tone of a baritone. What does that mean? It means that you have a wonderfully large range, and that's a good thing. If you can sing to the top of the tenor range and the bottom of the baritone range, then we need to apply the second indicator of prima voce to refine the voice classification. Tal vez te estás diciendo a ti mismo que puedes cantar cerca del tono agudo de un tenor y puedes cantar fácilmente el tono grave de un barítono. ¿Qué significa eso? Significa que tienes un rango maravillosamente grande y eso es algo bueno. Si puede cantar en la parte superior del rango de tenor y en la parte inferior del rango de barítono, entonces debemos aplicar el segundo indicador de prima voce para refinar las clasificaciones de la voz. For example, if your prima voce sits in the lower part of your overall range, then it is likely that your voice would be classified as baritone. Likewise, if your prima voce feels like it sits in the top section of your range, then it's likely that your voice would be classified as tenor. Si su prima voce se encuentra en la parte inferior de su rango general, entonces es probable que su voz
se clasifique como barítono. Del mismo modo, si su prima voce se encuentra en la parte superior de su rango, entonces es probable que su voz se clasifique como tenor. The same rule may apply and be applied to every voice type. Identify your vocal range and then overlay your prima voce, and generally speaking, you will have a good sense as to how your voice would be best classified. La misma regla se puede aplicar a cada tipo de voz. Identifique su rango vocal y luego superponga su prima voce y en general tendrá una buena idea de cómo se clasificará su voz. Okay? So, prima voce, la prima voce, is the sweet spot in your voice. Es la parte dulce de tu voz, okay? Donde puedes cantar totalmente muy cómodo. It's a sweet spot in the place where you can sing completely comfortably. And so that is the prima voce, okay? Again, when we're using these classifications and we're using indicators, it's not something that's, so out of this world, difficult to understand. Cuando estamos usando los indicadores de la clasificación de la voz, no es algo que es tan... es fácil. Es obvio. Donde se siente bien para cantar, pues ese va a ser tu prima voce. Where it feels good to sing, that's going to be your prima voce, your sweet spot. So don't be afraid of using the classification system. No temes el sistema de clasificación de tu voz, okay? Muchas de las veces cantantes jóvenes quieren tener una voz que puede ser todo, o que ellos piensan que es ideal para ellos. Many young singers have this idea that the ideal voice, and it is good to have an idea of what your voice is ideally going to do. But there's a lot of factors that come in. Hay muchos factores que llegan, como madurez, también biología y cosas así, todo. So, si comienzas en un rango y no es el rango que quieres, puedes trabajar con mucha disciplina y llegar donde quieres. If you start off, like I was a baritone, okay? You start off in a specific register, you can work and you can discipline yourself to attain the goals that you want. I remember reading Plácido Domingo's, a little short excerpt, and he also started off as a baritone. Estaba leyendo que Plácido Domingo también comenzó como un barítono. Y era muy difícil. It was really difficult for him to get to those high notes, but he wanted to do it. So he found a method. Él encontró un método para él mismo que funcionó. And so then he focused on that, se enfocó en eso, y llegó donde quería llegar, como tenor. And ultimately he's, one of the three tenors, amazing singer. But he said that every half step was so challenging for him to get every little half step, especially going up into tenor area. Él dijo que los semitonos eran muy difícil para él, para llegar a los tonos agudos,
pero sí se puede ser. So, si con esta clasificación de voz, si comienzas en un rango y no es lo ideal para ti, lo que tú pensabas que querías hacer o llegar, puedes hacer lo que quieras, pero se necesita disciplina, se necesita enfoque y echarle ganas. Okay? You can get anywhere you want to get to by really having the discipline and being very diligent as to what you want to do. Okay? Okay. Let's go to the next one. Here we have anatomical factors. Factores anatómicos. So, it is the anatomical factors that really make your voice unique. The vocal folds, the larynx, the vocal tract, and the body that houses your voice is unique in size, shape, and dimension. The implication of these unique set of factors will affect how your voice sounds. For example, it is entirely possible for a female singer to have the vocal range of a mezzo-soprano, but may have a resonance that is more in line with the higher classification of a soprano. Son los factores anatómicos los que realmente hacen que su voz sea única. Las cuerdas vocales, la laringe, el tracto vocal y el cuerpo que alberga su voz son únicos en tamaño, forma y dimensión. La implicación de este conjunto único de factores afectará cómo suena su voz. Por ejemplo, es completamente posible que un cantante tenga el rango como una mezzosoprano, pero puede tener una resonancia más acorde con la clasificación más alta de una soprano. This makes things a little tricky because there is no easy way to measure the contributing influences of this phenomenon. Vocal fold length and mass, the size of your larynx, as well as vocal tract length and width, each contribute to make your voice wonderfully unique. Esto dificulta un poco las cosas porque no hay una manera fácil de medir las influencias contribuyentes de este fenómeno. La longitud y la masa de las cuerdas vocales, el tamaño de la laringe, así como la longitud y el ancho del tracto vocal, contribuyen a que su voz sea maravillosamente única. Now that we have covered the different voice types, we can continue on to the different genres of voice types. Ahora que hemos cubierto los diferentes tipos de voz, podremos continuar con los diferentes géneros de tipos de voz. So, we start with soprano. Tenemos varios géneros de sopranos. No solamente es soprano. We have different genres of soprano. It's not just soprano, but we have the coloratura soprano, who sings virtuosic melodies and is capable of singing extremely technical music. Most of the music for coloratura soprano involves ornamentation of the melodies and agile flexibility of the voice. La soprano coloratura canta melodías virtuosas y es capaz de cantar música extremadamente técnica. La mayor parte de la música para coloratura soprano implica la ornamentación de las melodías
y la ágil flexibilidad de la voz. Next, we have a lyric soprano. A lyric soprano has a tender and almost weightless character that lends it to sing young characters in opera. Una soprano lírica tiene el carácter tierno y casi joven, que le permite cantar personajes jóvenes en la ópera. Spinto sopranos are similar to lyric sopranos in their extended high vocal range. However, they also have the dramatic qualities of a dramatic soprano and can be heard easily over the orchestra. This voice type can be identified by its dark timbre in relation to a lyric soprano. Las sopranos spinto son similares a las sopranos líricas en su rango vocal alto, extendido. Sin embargo, también tienen las cualidades dramáticas de una soprano dramática y se pueden escuchar fácilmente sobre la orquesta. Este tipo de voz se puede identificar por su timbre oscuro en relación con una soprano lírica. The dramatic soprano does not have the flexibility of the other voices, but maintains a strong and powerful voice that is capable of covering and penetrating a full orchestra. Many lead roles in Wagnerian operas are written for dramatic sopranos of their dark tone, color, and powerful voices. La soprano dramática no tiene la flexibilidad de las otras voces, pero mantiene una voz fuerte y poderosa que es capaz de cubrir y penetrar una orquesta completa. Muchos papeles principales en las óperas de Wagner se escriben para sopranos dramáticos de su tono de color oscuro y voces poderosas. So let's go ahead and hear one of my favorites, Maria Callas. She'll be singing Costa Diva. Maria Callas had a very interesting voice. She had a dramatic range. She could sing low notes, and she could sing extremely high notes. Maria Callas tenía un rango que era lo máximo. Podía cantar tonos graves y tonos agudos. Y sí, por hacer eso, como que ella no supo qué clasificación era, porque ella podía hacer todo. It was like she didn't know what classification her voice was because she could sing it all. Which later in her life, she had difficulties with her technique. Ya más, cuando tenía más madurez, sí le salieron unos hábitos malos en la técnica de ella, y pues, pero por la mayoría era fabulosa. She was fabulous. Let's hear Maria Callas. Thank you.
Wasn't that fabulous? Oh, she's so amazing. And you can hear that she has that dark quality to her sound. Pueden escuchar que María Callas tiene ese timbre oscuro en su voz. Y es algo que es muy... It is so exciting to hear her voice. Whenever I hear her voice, whenever I sing, I always am at the edge of my seat because I feel like she's going to crack at any moment. Cuando la estoy escuchando a María Callas, todo el tiempo estoy como así nomás en mi asiento, esperando que le va a salir un gallo, no sé. Pero todo el tiempo hace todo con tanto... She does everything so lovely. Hace todo con facilidad, pero nosotros como cantantes podemos sentir que ella está ahí en ese punto del grito y ya mero se cae, pero no. It's almost like if she's right there at the point and she's gonna fall over, but she doesn't. And that's exciting. Okay. Vamos a mezzo-soprano. Now we're going to go to mezzo-soprano. So, just like in soprano, we have a coloratura mezzo-soprano, and is usually characterized by a lower register with a warm tone, as well as a high register with agile characteristics. La coloratura mezzo-soprano se caracteriza generalmente por un registro más bajo con un tono más cálido, así como un registro alto con características ágiles. The lyric mezzo-soprano is its tesitura's central range and is usually suited for pants roles, which means that female actors dress like men. Mozart used to use this all the time. He would have lyric mezzo-sopranos dress up like men and sing in their tone. Usually it was young boys that they were portraying. So, el lírico mezzo-soprano es el rango central de su tesitura y generalmente es adecuado para papeles de pantalones, es como se dice. Lo que significa es que las actores femeninas se visten como hombres. Y Mozart usaba esto todo el tiempo para como niños jóvenes. La mezzo-soprano cantaba ese papel. Then we have the dramatic mezzo-soprano. The dramatic mezzo-soprano has less agility and movement, becomes kind of heavier. Many of Strauss and Wagner's operas utilized this type of voice. El dramático mezzo-soprano tiene menos agilidad y movimiento. Muchas de las óperas de Strauss y Wagner utilizaron este tipo de voz. So, we're going to listen to one of my favorite mezzos, which is Cecilia Bartoli. And she's going to be singing Una voce poco fa, which is going to demonstrate her coloratura, which is the agility. Here we go. So
la vincerò. Il tutto recuserò, io l'ingegno aguzzerò, alla fin s'acchiederò e contenta resterò. Si rindora mia sarà, lo giorai, la vincerò. Si rindora mia sarà, lo giurai, la vincerò. Io sono docile, sorristecosa, sono obbediente, dolce e amorosa, mi lascio reggere, mi fo guidar, mi fo guidar. Ma se mi toccano dove il mio debole sarò una libera sarò, e 100 trappoli prima di cedere farò giocar, e 100 trappoli prima di cedere farò giocar, e 100 trappoli prima di cedere, e 100 trappoli farò giocar. Io sono. So, absolutely fabulous. You can hear that in Cecilia Bartoli's voice, she has those upper extensions that we were talking about. Puede escuchar que Cecilia Bartoli tiene esas extensiones agudos de lo que estábamos hablando. Pero la prima voce es en el rango más grave. Y sí se escucha muy bien. Todo el rango está muy balanceado. You can hear that her lower extension, where her prima voce is, her sweet spot, is beautifully balanced. And she has an upper extension, and she has the agility, tiene la agilidad, y pues puede ser todo. Let's go now to contralto. Vamos a contralto. La coloratura contralto, it's very rare. The lightness of the voice that enables the singer to sustain highly ornamented lines and an atypically higher tessitura is at odds with the more traditional understanding of the weight of the voice. La coloratura contralto es muy rara. La voz que permite al cantante sostener líneas altamente ornamentadas y una tesitura alta está en desacuerdo con la comprensión más tradicional del peso de la voz. The lyric contralto is the voice that most people today would associate with the voice type, with the alto. It is the most common type of contralto. El contralto lírico es la voz que la mayoría de la gente de hoy asociaría con el tipo de voz. Es el tipo más común de contralto. The dramatic contralto is the lowest and the darkest and most rich sounding of all the contralto types. It is as rare as the coloratura voice. El dramático contralto es
la cala más baja y más oscura y con un sonido más rico de todo el tipo de contralto. Es tan raro como la voz con coloratura. And here we have a singer. Her name is Eola Beale, and she's singing a Bach aria. So you could hear that in her voice, she had a really dark quality. And it was exciting when she went down into her lower range. Podemos escuchar que su voz tenía un timbre oscuro y era muy interesante cuando llegó a esos tonos graves. Y también podíamos escuchar que no cantó tonos tan agudos. She also didn't sing very high notes. So that was German contralto. Then we have tenor. So we have the lyric tenor. Lyric tenor is a warm, graceful voice with a bright, full timbre that is strong but not heavy and can be heard over an orchestra. There are many vocal shades to the lyric tenor. Repertoire should be selected according to the weight, color, and abilities of the voice. El tenor lírico es una voz cálida y elegante, con un timbre brillante y completo, que es fuerte pero no pesado, y se puede escuchar escuchar en una orquesta. Hay muchos okay, just got something. Tonos vocales para el grupo de tenor lírico. El repertorio debe seleccionarse de acuerdo con el peso, los colores y la habilidad de la voz.
Then we have the spinto tenor, has the brightness and height of a lyric tenor, but with a heavier vocal weight, enabling the voice to be pushed to dramatic climaxes. El tenor spinto tiene el brillo y la altura del tenor lírico, pero con un peso vocal más pesado que permite que la voz sea empujada al clímax dramáticos con menos tensión que las contrapartes de la voz más ligera. The dramatic tenor, also known as the tenore di forza or robusto, has an emotive, ringing, and very powerful, heroic tenor sound. El tenor dramático, también conocido como tenore di forza o robusto, tiene un sonido de tenor heroico, emotivo, resonante y muy poderoso. And then we have the Helden tenor, which is the equivalent of the dramatic tenor, but is used in Wagner operas. El Helden tenor es el equivalente alemán del tenor dramático, pero con una calidad más barítona, el típico protagonista de Wagner. Y aquí tenemos Plácido Domingo. Well, let's go ahead and continue. We're running out of time here. But please listen to all of these different arias and operas. I chose opera, escogí ópera, porque la música que estaba escrita para estas voces eran muy específicos para lo que podían hacer. It was very specific to what they were able to do. Not like what we have today, where, musical theater, everybody belts. I mean, yes, there's low and high, but the lines were blurred. Como en teatro musical, pues, las líneas no son tan específicas. Y pues, por eso escogí ópera, porque este repertorio era específicamente para estas voces, lo que podían hacer. Okay, so let's go to baritone. The lyric baritone is a sweeter, milder sounding baritone voice, lacking in harshness, light and perhaps mellower than the dramatic baritone. El barítono lírico es una voz de barítono que suena más dulce y suave, más ligero y tal vez más suave que el barítono dramático, con una tesitura más alta. Then we have the dramatic baritone. The dramatic baritone is a voice that is richer, fuller, and sometimes harsher than a lyric baritone, and with a darker quality. El barítono dramático es una voz que es más rica, más completa y a veces más áspera que un barítono lírico y con una calidad más oscura. Here we go with our next selection.
Well, you can see that the baritone voice is very exciting also, and that dark quality makes it really, really, really beautiful. It kind of gets your blood going. La calidad de voz del barítono en específico es I don't really know how to say it. Tiene una calidez, it's hot, te hace que sientes algo, ¿verdad? Y pues así está escrito de la ópera de Carmen. Okay, let's continue. Let's go. Then we get bass. We have a basso profundo. Basso profundo is a very powerful bass that can reach very low tones and still maintain a clear sound. El basso profundo es un bajo muy potente que puede alcanzar tonos muy bajos y aún así mantener un sonido claro. Okay? So let's go ahead and get to our next selection. Very nice. I'm not one that really cares for bass voices too much, but his is exciting. Para mí, la voz de un bajo, pues no es la voz que sigo, porque yo soy tenor, me gusta la voz de tenor, pero sí me gustó mucho su voz. Excuse me. Ok, ya llegamos a la parte de preguntas. So we're here at the time for questions. If anybody has any questions, please write them here so that I can read them and answer them to the best of my ability. Si algunos tienen unas preguntas, pues le puedo dar una respuesta la mejor que puedo. And while I'm waiting for some questions, I would like to invite you to continue following us. We have some very, very exciting lectures coming up. Les gustaría decirles que por favor síguenos y tenemos unas conferencias muy interesantes que vienen en el mes de julio y agosto. We have some exciting lectures coming up in July and August. And I think that it would be
really interesting, for you to follow, and really continue with us so that we can continue growing and mentoring young artists. Es muy importante y necesario de darles oportunidades a los artistas jóvenes para que ellos puedan obtener información que a lo mejor no tienen, they don't have the capabilities of really getting this information. A lo mejor no hay manera de tener esta información y por eso aquí en CAF, here in CAF, we strive to mentor young artists. Nos gusta, gosh, how do you say mentor? Darles la información y oportunidades a los artistas jóvenes para que ellos puedan tener información sobre la carrera que están caminando, so that they can have information on the journey, and maybe kind of understand different perspectives. So that's very important. I don't see any questions here. So I'm looking for questions, but I don't see any. So I guess that means that it was very thorough. Creo que eso me dice que expliqué todo bien, si no tienen preguntas, porque aquí no veo. Aquí tengo una pregunta, sí. ¿Cuándo sabes que eres un tipo de voz? ¿Cómo saber cuál es el subgénero de esa voz? So the question is, when you classify yourself as a voice type, how do you know what the genre of that voice type you are? Y pues eso, pues hay muchos factores. Es el timbre de la voz, okay? So it's the timbre of the voice, the color, has a lot to do with it. Also, el peso de la voz, the weight of the voice, and if you have agility and flexibility. Si tienes agilidad y flexibilidad cuando estás cantando, eso te va a poner en un subgénero de la voz. So, cuando te clasificas como soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, barítono, bajo, when you classify yourself as a soprano, a mezzo, contralto, tenor, baritone, bass, that's the general voice type. Then you start going into that voice type, and you through your own anatomical factors, you take those into consideration, just like we had the indicators. So cuando ya estás cuando ya sabes lo que estás, el tipo de voz que eres, pues los otros factores que también utilizas son que si puedes cantar extensiones agudos, if you have a higher extension. Si eres más, si tu voz tiene más calidez, o si tiene ese sonido como spinto que estás empujando. También qué tan grande está la voz. So
there's a lot of other factors. Once you have classified yourself as a voice type, then there are sub genres in that. In Alemania, in Germany, there is a system called the Fach system. Hay un sistema que se llama Fach. Y el sistema Fach tiene 29 tipos de voces. It has 29 types of voice subcategories. Es mucho, es demasiado. Y por eso, pues, es importante saber si vas a hacer esto por una carrera profesional. If you're going to use this as a professional career, necesitas que saber todo de tu voz. Todas las clasificaciones. It's very important that you know what your voice is classified as, and also all of the different nuances that your voice can do, all the flexibility. And then the more that you're able to understand that, the deeper meaning you're going to get with what voice type you are. Cuando llegues con toda la información del tipo de voz, su género, es importante si vas a saber esto, si vas a utilizar esto para tu carrera profesional, porque quieres saber qué repertorio es para ti. You want to know what repertoire to sing. Porque a veces pasa que vas a audicionar y tienes todo el repertorio que no es para ti. You have all of the repertoire that's not for you. And so it makes your adjudicators, your judges, the people that are going to give you a job, they're gonna question if you actually know what voice type you are. Cuando vas para una audición, las personas que te están viendo, que te van a dar el trabajo, si estás cantando repertorio que no es específicamente para ti, ellos van a tener preguntas y te van a ver como que no sabes lo que estás haciendo. Y el mundo de teatro es muy, 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 muy pequeño. The world of theater is really small. So if somebody, kind of looks at you in this way, like you don't know what's going on, they're going to tell people. Si te ven como que no sabes lo que de tu voz o lo que estás haciendo en tu carrera, ellos van a decirles a otros directores de otros teatros y pues no es algo bueno. We have another question. Tenemos otra pregunta. ¿Cuántas clasificaciones existen dentro de las principales voces? ¿Cuáles son las menos común de apreciar? So, how many classifications exist within each principal voice? And which ones are the least least known? Pues como dije, like I said, the Fach system has 29 subcategories. El sistema Fach de Alemania tiene 29 subgéneros de las voces principales. Y son muy específicos. Son muchos. ¿Cuáles son los menos comunes de apreciar? So I think pues creo que los menos comunes de apreciar son los, let
me see here. Let me look at my notes. Voy a ver mis... Van a ser las voces profundos. Porque no hay tanto, sí hay repertorio, pero no hay tanto como para las voces líricas y las voces dramáticas y las voces coloraturas. Las voces que son pesadas, esos son, pues yo creo, son menos comunes. They're less common. And that's why we don't hear them as often. Por eso no escuchamos eso tanto. Y por eso cuando estaba hablando de la coloratura contralto, es muy raro las voces que son así, son raras. And so that's why I think that they're less common, son menos común, because they're very specific. Son muy específicos y pues en el mundo no hay tantos cantantes con esas cualidades. There's not that many singers with those qualities, and that's why the repertoire isn't as abundant. Por eso el repertorio no es con tanta abundancia en el mundo, porque todo es para los líricos, las voces líricas y las voces dramáticas y coloraturas. So, Rocknados, I hope I answered your question okay. Espero que pude darte la respuesta que está bien. Are there any other questions? Okay. Well, again, please follow us. The lectures that are coming up in July are going to be very exciting. Las conferencias que vienen en julio van a ser muy interesantes. Y por favor, síguenos en las redes sociales. Please follow us in our social media. And if you have any questions or if you have any ideas for lectures, please write us at CAF on Facebook. Si tienen ideas para conferencias, por favor, escríbenos aquí en CAF en Facebook y a lo mejor podemos hablar de eso también. Okay. Muchas gracias. Thank you very much for your attending. Muchas gracias por asistir y nos vemos pronto. I'll see you soon. Good night.